Buenas noches. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, le damos la más calurosa bienvenida a este importante evento científico, donde abordaremos el tema Anticoncepción, Derecho y Libertad. Gracias a todos por su participación. Este evento científico llega a ustedes gracias a ProCaps Group. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento científico llega a ustedes gracias a ProCaps Group. Para dar apertura a este importante evento científico, recibimos al doctor Alejandro Paradas Cava, presidente de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Este evento científico llega a ustedes gracias a ProCaps Group. En estos momentos recibimos a la doctora Rosario Castaño, quien abordará el tema Impacto de la anticoncepción en la libertad sexual. La doctora Castaño es psicóloga clínica, sexóloga y psicoterapeuta. Es profesora y supervisora del Instituto de Psicoterapia Relacional Clínica Palacios. Presidenta de la sección de psicoterapias psicoanalíticas de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia. Es además vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Relacional. Recibimos a la doctora Rosario Castaño. Hola a todos. Soy la doctora Rosario Castaño, psicóloga clínica y sexóloga de la Clínica Palacios, y quiero daros las gracias a todos los que pertenecéis a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción. La verdad es que es un placer estar aquí
quiero dar las gracias también, sobre todo, a su presidente, al doctor Alejandro Parada. Me parece una iniciativa muy interesante el hacer unas reflexiones en el Día Mundial de la Anticoncepción. Yo cuando me plantearon este tema pensé, bueno, puedo hablar de toda la anticoncepción en general, pero me interesa mucho hablar más de la anticoncepción oral, porque quiero hablar sobre la repercusión que tiene en la sexualidad de las mujeres y ha tenido el hecho de regular la fertilidad con la anticoncepción oral, porque los anticonceptivos, que en mi época se llamaban en los años 70-80 la famosa la píldora, ha sido la opción más utilizada y la que ha contribuido históricamente a la anticoncepción eficaz, más segura y más cómoda. Muchas cosas empezaron a cambiar para la mujer a las mujeres en la salud, en su manera de vivir su sexualidad, en su estilo de vida, pero también en toda la sociedad en general. Los anticonceptivos suponen un antes y un después. Es cierto que todos los ginecólogos saben el origen de la anticoncepción, no estoy contando nada nuevo, pero sí me interesa retroceder a los años 50, que nos pongamos en la mente de que hace más de 60 años, 62 años desde que se aprueba la anticoncepción oral en Estados Unidos. Al principio solo como un regulador de la menstruación, después ya se atreven a distribuirlo como anticonceptivo, lo cual implica que normalmente cuando se toman anticonceptivos es porque se va a tener sexo, porque en la época, es verdad que no se previenen embarazos, pero también es para poder vivir con libertad en la sexualidad. Pero yo me preguntaba, cuando estaba preparando esta charla, y me lo he preguntado siempre, ¿por qué los anticonceptivos orales tuvieron tan buena acogida, ¿no? Una pastilla que se prescribe por el médico cuando una persona está sana. O sea, ¿por qué con tantos mitos y tantas falsas creencias sobre el sexo realmente tiene tan buena acogida? Yo como psicóloga trabajo mucho con los pacientes con el contexto social en el que están. Y si hacemos un retroceso a los años 60, a los años 50, que es cuando empezó, vemos que hay un movimiento social importantísimo, hay una esperanza en el futuro, muchas ganas de conocer cosas nuevas, los inventos en el plano doméstico son importantísimos. En esa época, por ejemplo, la lavadora es uno de los electrodomésticos que mejor que más se vendieron y que mejor se aceptaron como el mejor invento de los hogares, ¿no? El microondas, las neveras, había una sensación de abrir las casas en las mujeres para salir de la cocina, hacer otra vida distinta, participar en la sociedad. A esto contribuyó también mucho y mucho, además, todo los movimientos contraculturales. Era una época en la que se cuestionaron todos los códigos sociales que hay hasta ahora. El famoso mayo del 68, que cuando uno lee entrevistas de profesores de las universidades que participaron en esos movimientos, cuentan cómo que había mucha ilusión, que los movimientos feministas en la universidad pasaron de defender solo derechos políticos tipo pues la igualdad en el trabajo o el poder trabajar o poder votar, y pasaron a defender la sexualidad, empezaron a defender la necesidad de controlar el propio cuerpo y la participación activa en la pareja. Todo esto nos dice que es una época que coincide el descubrimiento de la anticoncepción oral con la entrada en la Edad Moderna. Definitivamente entramos en la Edad Moderna, pero yo creo que empezamos a entrar incluso en la sociedad posmoderna. Es en Estados Unidos donde se aprueba en principio, pero en el resto del mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, también tuvo bastante buena acogida. En España, desde mi experiencia personal, aquí en España tardaron mucho en entrar, pero fue un movimiento que fue entrando, digamos, desde abajo, desde casi el secretismo, porque ni los médicos la prescribían, ni las farmacias lo daban con libertad, porque
iba contra la moral. Vivíamos en una sociedad donde todo eran grises, no grises, todo era en blanco y negro. No, en los años 80, para acceder a los anticonceptivos, o bien uno vivía en el ambiente sanitario, como me ocurría a mí, y entonces el acceso era fácil, pero se vivía económicamente se podían acceder a estos anticonceptivos, incluso trayéndolo desde el extranjero. No ha sido fácil, porque también me quiero retrotraer a otro contexto social que influye mucho en los cambios sociales y en los cambios a nivel individual. Y es que en la Organización Mundial de la Salud, el primer documento que hace referido a la salud sexual es en el año 1975 en Ginebra. Es decir, para la OMS, que reúne a un grupo de expertos para crear un documento que ayude a los profesionales a entender cómo abordar la sexualidad en las consultas, lo hace en el año 75. Para la OMS, en esa época, la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. O sea, empiezan en el año 75 de forma oficial a decir que la sexualidad es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar generales de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países. En realidad, no hace tanto tiempo. En 1997 es cuando se aprueba una declaración de los derechos sexuales en Valencia, creo que fue el 13 Congreso Nacional Mundial de Sexología. Y en el 2002 es cuando en la OMS se empiezan a plantear que hay que ponerse a ver cómo es la importancia de la educación sexual. Por lo tanto, para la OMS, la capacidad de los hombres y las mujeres para lograr la salud y el bienestar sexuales dependen de su acceso a la información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad, conocimiento de los riesgos que puedan correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección, posibilidad de acceder a la atención de la salud sexual y la residencia en un entorno que afirme y promueva la salud sexual. Es decir, no, el que elijamos un anticonceptivo significa que socialmente vivamos en un país donde se proteja y se pueda acceder a todos los medios que sean necesarios. Es un factor y un dato que tenemos que tener siempre en cuenta como profesionales de la salud. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, es muy curioso, en el año 2017 son estos datos, no he encontrado mucho más actualizados, donde se dice que en las regiones en desarrollo hay 214 millones de mujeres en edad fecunda que no pueden satisfacer sus necesidades de anticoncepción. ¿Y cuáles son los motivos? Pues precisamente motivos siempre sociales y políticos y económicos, es decir, el acceso limitado a métodos anticonceptivos, opciones limitadas a métodos anticonceptivos, el temor o experiencia de efectos secundarios, que tiene que ver mucho con la información y con el entorno social, evidentemente, la oposición cultural o religiosa, la calidad deficiente de los servicios disponibles o obstáculos relacionados con cuestiones de género. Este último aspecto es importantísimo y lo veremos ahora. Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual, la identidad de género, la expresión sexual, las relaciones y el placer. También incluyen las consecuencias negativas o los trastornos, tales como las infecciones con el virus de la inmunodeficiencia humana, infecciones de transmisión sexual y del aparato reproductor, así como sus consecuencias adversas, por ejemplo, cáncer o infertilidad. Subrayo los embarazos no deseados y los abortos, que es lo que está en relación directa con la anticoncepción oral, la disfunción sexual, violencia sexual y por supuesto prácticas nocivas, entre ellas la mutilación genital femenina. Claro, a nivel social es verdad que a pesar de todo lo que yo acabo de contar y todas las limitaciones que hay, sí que ha habido un cambio considerable en las costumbres sexuales. ¿Qué ha supuesto la anticoncepción oral? Ha supuesto separar el sexo de la reproducción. Pero ha creado más seguridad en las mujeres en el terreno sexual, ha creado mayor libertad y más control sobre su cuerpo.
también más protagonismo y responsabilidad sobre la reproducción, pero lo que estamos viendo es que están surgiendo nuevos problemas. Por ejemplo, los hombres han dejado de sentirse responsables muchas veces de lo que es la marcha de las relaciones sexuales de la pareja. Dejan todo en manos de la mujer. O sea, volvemos a estar un poco, digamos, como encontrándonos con mujeres que se encuentran solas, que no se encuentran apoyadas por sus parejas. Lo que decía antes, no todo es un jardín de rosas. La libertad, como decía Erich Fromm, el sociólogo Erich Fromm, la libertad a veces da mucho miedo. Los factores que intervienen en la elección de la píldora, de la famosa píldora, son fundamentalmente psicológicos y de género, aunque lo económico y social tiene un gran peso, como hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que en definitiva acaba por ser en la balanza lo que decide o no que una paciente elija un anticonceptivo oral? Normalmente son los mitos y las creencias sobre sexualidad y sexo que nos llevan directamente a la mirada de género. Hay muchas mujeres que consideran, según el tipo de relación sexual y la vida que llevan, y sus creencias religiosas, sus creencias culturales, digamos los mitos también familiares, de lo que les transmiten de generación en generación, hace que elija o no elija. Esto tiene que ver mucho con el carácter y la personalidad de la mujer. La edad de la mujer, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los adolescentes o las mujeres mayores en riesgo, estas mujeres que piensan que ya no toman ningún tipo de protección porque realmente piensan que ya han pasado la menopausia cuando no es verdad. Están en la premenopausia y tienen un embarazo de riesgo. La autoestima y la seguridad en sí misma. Yo estoy viendo en consulta constantemente mujeres que no toman un anticonceptivo ya o no toman no utilizan, por ejemplo, el preservativo porque sus parejas no les dejan. O mujeres y hombres, parejas que están con el alcohol y las drogas, hacen prácticas sexuales de riesgo y realmente no son capaces de cuidarse ni de cuidar a la pareja. Y se hace mucho caso también a los estereotipos de género, es decir, el hombre sigue mandando a pesar de la libertad y de la igualdad que se supone que tenemos. El tipo de relación de pareja, es decir, si una mujer tiene una pareja con mucha dependencia emocional, normalmente si la pareja, hombre, dice que no se toman anticonceptivos, vendrán a la consulta, irán a la consulta con su pareja y o querrán entrar en la consulta y serán los que opinarán, no dejarán que la mujer se tome una elección libremente, y esto hay que tenerlo cuidado en las consultas. Los miedos sobre los posibles efectos secundarios, que están motivados principalmente por la desinformación y por todos los mitos que circulan de generación en generación, como decía antes, es decir, hay muchísimas mujeres que sus madres o que las abuelas o que las hermanas, pues que a una le ha ido mal y entonces es que esto es como lo que dice mi vecina, lo que le pasa a mi vecina, eso es muy habitual. Entonces surgen nuevos problemas que requieren atención y asesoramiento anticonceptivo. No podemos creernos como profesionales de la salud que todo está resuelto. Además, yo creo que todos ustedes lo ven en consulta constantemente. Es decir, tenemos que hacer una anamnesis detallada donde aparezcan los antecedentes patológicos, los antecedentes personales y familiares, los hábitos de salud, la historia ginecológica, sí, qué hábitos sexuales hay, si hay un deseo de fertilidad tanto ahora como para un futuro y si la mujer tiene mucho miedo y piensa que si toma anticonceptivos no va a poderse quedar embarazada, que es uno de los mitos más frecuentes. Tenemos que tener una encuesta de actitud personal, o sea, una valoración del grado de cultura sanitaria que tiene esta paciente, el grado de información, sus expectativas, sus prejuicios, sus temores y preferencias. Y tenemos que tener en cuenta los profesionales de la salud que debemos participar en programas generales de información dirigidos a diferentes edades. Es decir, el pensar que los anticonceptivos van a llegar la información igual a un adolescente que a una mujer de 45 años es una equivocación enorme, pero se suele hacer así, con lo cual no llega la información a ningún grupo de mujeres, ¿no? Y tenemos que incluir esta información detallada y clara en los programas de educación sexual. ¿Qué está pasando?
que no hay programas de educación sexual, pero cuando los hay, tampoco se hace de una forma detallada, porque muchos padres, por lo menos en mi consulta, llegan diciendo, es que yo no le quiero hablar de sexo a mis hijos porque yo no quiero animarles a que tengan sexo. No, no estamos hablando de sexo, estamos hablando de cuidarse uno mismo y de una misma y de una misma y cuidar también su presente y su futuro. Es decir, hay que educar muchas veces a los padres porque piensan que si hablan de anticonceptivos están influyendo a sus hijas. No las llevan al ginecólogo porque, bueno, mi hija todavía no tiene por qué saber estas cosas, cuando a lo mejor la hija ya tiene muchísima información y ha tenido relaciones sexuales sin que su madre se entere, ¿no? Es importante que en la consulta sepamos con qué edad y con qué tipo de persona estamos tratando. En la elección de la anticoncepción influyen tanto los factores sociales, como estamos diciendo, y económicos, pero también influye muchísimo todo lo que es la educación. Cuando surgen nuevos mitos y otros se mantienen. Entonces, sobre todo los ginecólogos y las ginecólogas y también los sexólogos, tenemos que prestar atención a este tipo de problemáticas, porque cada vez hay más desinformación. Se busca información online, sin embargo, en redes sociales hay todo tipo de información que lo están dando todas las personas que no tienen ninguna autoridad científica. Y necesitamos estar en las redes sociales, los profesionales de la salud. Yo sé que es difícil, porque yo soy la primera que me cuesta mucho, se pierde mucho tiempo, creemos que no tenemos por qué estar dando información desde ese lugar que no nos corresponde. Yo espero que las generaciones nuevas que vengan sí que lo hagan, porque si no lo hacemos nosotros, lo están haciendo influencers que no tienen ni idea de nada. Es importante la historia detallada de cada persona, dar la posibilidad de que sea la mujer la que elija, que yo creo que eso se está haciendo ya, pero hay que insistir en que no podemos dejar de lado a las mujeres. Los profesionales de la salud no podemos pensar que todo está hecho. La sociedad va cambiando y además va cambiando tan rápidamente que no podemos dar por sentado informaciones por el solo hecho de que se cumplan 60 años, como decía al principio de la utilización de la píldora. Yo he dejado una serie de referencias que creo que son interesantes a la hora de hablar de sexología médica y de sexología en general. Nosotros, por ejemplo, vamos ahora a sacar un nuevo libro sobre la terapia sexual relacional. Cuando yo trato a personas en terapia sexual, sobre todo a mujeres jóvenes y a mujeres adolescentes y a mujeres en el tramo que quieren quedarse embarazadas, les preocupa mucho el tema de la anticoncepción oral, y estoy en constante contacto con ginecólogas y ginecólogos que les pido que me ayuden a darles información para que ellas sepan que si eligen bien, porque sigue habiendo muchos mitos y muchas falsas creencias. Y con esto yo creo que dejo paso al nuevo ponente, y ahora nos veremos para el debate. Muchas gracias. Este evento científico llega a ustedes gracias a ProCaps Group. Anticoncepción, conocimiento y necesidad es el tema que a continuación abordará la doctora Sara María Mendoza, quien es ginecóloga obstetra, sexóloga, coach profesional y es además coordinadora del Diplomado en Sexualidad Humana de la Asociación Guatemalteca de Obstetricia y Ginecología. Recibimos a la doctora Sara María Mendoza. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros, gracias a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción por la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Sara María Mendoza, soy sexóloga, ginecóloga y obstetra, y el día de hoy vamos a tener a bien compartirles un tema interesante ante la situación de que hoy, 26 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Anticoncepción. Voy a empezar a presentarles
el tema del día de hoy, que es anticoncepción, derecho y libertad. Como nosotros sabemos, la anticoncepción ha tenido un proceso en el cual desde el día 18 de agosto de 1960, que fue el primer día que se puso en venta el primer anticonceptivo oral, a partir de esa fecha, la situación de nosotras como mujeres cambió. ¿Y por qué cambió? Porque al final de todo el proceso histórico en el cual nosotras como mujeres estuvimos utilizando una serie de elementos naturales, una serie de remedios a través de los cuales lo que pretendíamos era no quedar embarazadas, tuvimos por primera vez una píldora anticonceptiva que en algún momento nos ayudaba a disociar el embarazo del placer. Y esto fue en 1960. Sin embargo, también vemos que el 13 de mayo de 1968, estamos hablando de 8 años después de que aparece la primera píldora anticonceptiva, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de la ONU, a través de su proclamación de Teherán, dijo literalmente que la anticoncepción es un derecho humano. Eso quiere decir que nosotras como mujeres, a partir del año de 1968, contamos con la oportunidad de la anticoncepción como un derecho humano universal. Eso quiere decir que todos los países que son pertenecientes a la Organización Nacional de Naciones Unidas estamos protegidos ante este derecho para poder tener la libertad de poder decidir ante nosotras, de poder utilizar un método anticonceptivo. Es importante reconocer estos procesos históricos para saber que no ha sido fácil para que nosotros en el año 2022 contemos con esa gran gama de anticonceptivos con las cuales nosotras las mujeres podemos tomar la mejor decisión sobre nuestra planificación familiar. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CDAW, garantiza a las mujeres igualdad de derechos para decidir. ¿Cuántas veces históricamente nosotras las mujeres queríamos tomar una decisión y no se nos permitía? Sin embargo, hoy esta convención nos ayuda a que libre y responsablemente podamos decidir el número e intervalos de hijos que en algún momento decidamos tener, y también nos ayuda a tener acceso a información, educación, y también lo que sí me hace mucho énfasis e importancia decir es que también nos debe de ayudar a conseguir los medios que nos permitan ejercer esos derechos. Cuando vemos a nivel de Latinoamérica, hay inclusive todavía hoy, en el año 2022, muchos países en los cuales esos medios que nos permitan ejercer este tipo de derechos no están disponibles, y aún hoy en día pueden en algún momento ocurrir acciones coercitivas en contra de los métodos de planificación familiar. Habiendo dicho esto, vamos a hablar de cómo estamos ahora en el año 2022. Hay 867 millones de mujeres en edad fértil en los países en desarrollo. De esas 867 millones, aún hay 222 millones de mujeres que no tienen acceso a métodos de planificación familiar. Entonces vemos cómo la carencia de anticonceptivos orales no se encuentra solo en el país de cada uno de nosotros, sino es a nivel internacional. Y esto nos indica que hay 3 barreras importantes por las cuales las mujeres no tienen acceso aún a estos métodos de planificación familiar. En primer lugar, las barreras económicas, lugares donde no existe la distribución gratuita de algunos métodos de planificación familiar, hacen que algunas mujeres necesiten tener un recurso para invertir en estos métodos de planificación familiar. 2, en la barrera económica, mujeres que viven en áreas rurales y que tienen que trasladarse hacia un centro o puesto de salud requieren recurso económico para el pago del pasaje de ese traslado de un lugar a otro. Otra barrera es la social, en la cual algunas instituciones gubernamentales aún no están proveyendo los métodos de planificación familiar adecuados para cada persona. Y en tercer lugar, tenemos otra barrera que es cultural.
Esta barrera cultural es aquella que está dogmada por las conductas religiosas en las cuales palabras como pecado, como culpa, como malas mujeres o buenas mujeres aparecen en el pensamiento de esta mujer que quiere planificar su vida. Y entonces es una de las barreras con las cuales todavía hoy, en el año 2022, la mujer se enfrenta para poder tener acceso a estos métodos de planificación familiar. Cuando nosotros vemos, según el último informe del Fondo de Naciones Unidas, vemos que esta necesidad insatisfecha de acceso a métodos de planificación familiar en mujeres de 13 a 49 años es peor en mujeres de baja escolaridad, de pobreza y área rural. Eso quiere decir que no todas las mujeres que vivimos en Latinoamérica tenemos la misma oportunidad de acceder a los métodos de planificación familiar. Y en mi país, Guatemala, la pobreza extrema aumentó 4 puntos en el año 2021 y vemos la pobreza como uno de esos factores de necesidad insatisfecha de los métodos de planificación familiar. Hay 9 estándares para ejercer los derechos de planificación familiar. Uno es información que nosotros demos a las pacientes, debe ser una información sin discriminación, debe ser una información con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad de parte de la usuaria, de calidad de métodos de planificación familiar para que tengan el menor fallo posible, una toma de decisión informada en la cual la opinión de la usuaria sea muy importante para poder de esta manera encontrar el método ideal para ella. Otra de las cosas importantes y que en algún momento es uno de los factores por los cuales las pacientes no consultan es porque necesitan privacidad y confidencialidad acerca de su sexualidad, de sus prácticas sexuales, de sus parejas sexuales, de la cantidad de hijos que ellas desean tener. La participación importante para que esta mujer pueda tomar decisiones, participar de forma activa, tratando de conocer cuál es la necesidad básica que tiene para la planificación familiar. Y también la responsabilidad en el sentido dual. Ella como usuaria debe ser responsable y yo como proveedor de salud debo de ser responsable brindando una información basada en conocimiento científico. Pero, ¿cómo estamos en Latinoamérica en cuanto a los métodos de planificación familiar? Pues en Latinoamérica la responsabilidad a la hora de prevenir embarazos recae de manera desproporcionada en las mujeres. Y esto pues es una realidad a nivel de toda Latinoamérica. Esto fue publicado en The Lancet en julio del 2022. Habiéndonos dicho que vasectomía como método de planificación familiar del 100% de métodos que se utilizan a nivel de Latinoamérica, solo es utilizado de 1 a 1.2%. Entonces vemos que el otro 99% de responsabilidad en cuanto a los métodos de planificación familiar se nos ha dejado exclusivamente a las mujeres. Los métodos que se utilizan a nivel de Latinoamérica van a depender de un país a otro, difieren. En Latinoamérica y el Caribe hay 2 métodos que se utilizan más y en este caso es la esterilización femenina y el uso de la píldora anticonceptiva, que siguen siendo los principales métodos de planificación familiar porque son los que están disponibles en mayor número de veces a nivel de toda Latinoamérica. Sin embargo, es importante entender que no podemos disociar planificación familiar de sexualidad. Entender la sexualidad como una condición humana prioritaria para el desarrollo de las personas. La anticoncepción, entonces,
consideramos que es una opción que debe tener toda mujer de manera libre. Y encontramos esta imagen que para mí es muy simbólica de una mujer con la libertad absoluta sobre su cuerpo, con la libertad absoluta sobre la decisión que puede tomar acerca de su planificación familiar, siempre que nosotros como médicos hayamos sido parte importante en esa asesoría legal que nosotros podemos darle a esa mujer que consulta para tener pasos sólidos, pasos firmes, pasos seguros, donde se sienta ella en la libertad absoluta de poder tomar la mejor de las decisiones en base a las condicionantes de cada uno de nuestros países, que veremos en un momento cómo es que varían. Hay cosas importantes que nosotros debemos retomar en estos derechos que las mujeres tenemos, y uno de ellos es el derecho del placer sexual, el derecho de sentir. Esto lo logramos mayormente cuando disociamos realmente la reproducción de placer. Y esto va a ayudar, por supuesto, que la mujer pueda disfrutar placer sin el costo emocional, sin el costo físico y económico que conllevaría un embarazo que en ese momento la mujer no desea. Otra de las cosas importantes es con el placer, es que nosotros estamos en este mundo en el año 2022 tratando de que existan métodos de planificación familiar que sean seguros. ¿Para qué? Para quitarle a esa mujer el miedo a quedar embarazada. Y de esta manera vamos a conseguir mujeres mucho más seguras de que tienen derecho de sentir, derecho de disfrutar placer, y no únicamente quedarnos con el speech de que es método de planificación familiar la salida para que la mujer esté bien. No. La salida importante es empoderar a la mujer tanto legalmente, organizativamente, para que esta mujer pueda sentir placer. ¿Qué pasó entonces con las disfunciones sexuales? Antes de 1950, según los estudios, hasta un 80% de las mujeres refería a algún tipo de disfunción sexual. Una vez se introduce la pastilla anticonceptiva, en la actualidad de 5 a 7% de las mujeres presentan alguna disfunción sexual relacionada con miedo, con insatisfacción, con dolor. Pero hay un estudio importante donde nos deja claro que una vez la mujer siente seguridad de que no va a quedar embarazada, tiene la propiedad de poder tener una vida sexual mucho más satisfactoria que lo que venía haciendo anteriormente. Los métodos de planificación familiar también tienen otra cosa importante, y es que aumentan las oportunidades de las mujeres para ingresar al mercado laboral. Todavía a nivel de Latinoamérica vemos muchas instituciones públicas y privadas en las cuales el tener un hijo, el tener un estado de gestación puede limitar hasta cierto punto el conseguir un trabajo remunerado adecuadamente para que esa mujer pueda sobrevivir. Entonces vemos cómo hay algunas problemáticas que quizá no se abordan de la forma legal como un derecho que tienen las personas en cuanto a la planificación familiar, y vamos a hablar entonces de las personas que presentan alguna discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan riesgos específicos de ver sus derechos negados en relación a la anticoncepción y planificación familiar, pues son los tutores o las personas encargadas de estas personas con discapacidad las que toman en algún momento de forma ilegal la decisión de bloquearles o no el derecho a acceso de métodos de planificación familiar. Es importante entonces reconocer también la otra población que está en alto riesgo en Latinoamérica, y son los adolescentes. Los adolescentes se enfrentan importantes obstáculos para acceder a servicios de anticoncepción y planificación familiar. Todavía existen países a nivel de Latinoamérica donde no hay políticas de salud adecuadas que se absorba a los adolescentes que están teniendo vida sexual. Se está pensando en esa educación restrictiva donde la mayoría de adolescentes no tiene vida sexual, siendo a nivel de Latinoamérica en promedio 14.5 años de edad en que los adolescentes están empezando a tener vida sexual. Se están aperturando servicios para los adolescentes
adolescentes, pero no tenemos políticas de salud adecuadas en las cuales podamos proveerles a estos adolescentes que están teniendo vida sexual métodos de planificación familiar de forma adecuada y en la cantidad adecuada para que ellos puedan en algún momento continuar con la vida sexual que llevan sin la necesidad de quedar embarazadas. Es importante entonces empezar a cambiar el proceso de educación que nosotros estamos dando. Y hay algunas cosas importantísimas que hablar. Uno, tenemos que recordar que la mujer tiene capacidad para tomar decisiones respecto a su cuerpo y que esto ha sido una lucha histórica en la cual con anterioridad era el esposo o era la persona que tenía a cargo de la mujer la potestad de poder firmar un documento en la cual ella podía tener acceso, por ejemplo, a una oclusión tubárica bilateral como método de planificación familiar. Hoy en día eso se considera una violencia contra la mujer, pues nosotras como mujeres tenemos la capacidad de poder elegir qué situaciones podemos hacer en nuestro cuerpo respecto a la planificación familiar. Entonces es importante recordar también que las creencias religiosas o convicciones personales de los trabajadores de salud no pueden interferir en el cumplimiento de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Claro es que existe el derecho de objeción de conciencia que se puede dar en alguno de los casos importantes, pero no por eso vamos a dejar a la mujer a la deriva sin que ella pueda tener un método de planificación familiar adecuado. Otra de las cosas importantes es que tenemos que tener el valor de respetar. Los estados deben abstenerse de ordenar tratamientos médicos coercitivos como la esterilización forzada en personas con discapacidad o pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas. Ninguno de los médicos que es reconocido y que sabe de derechos humanos debería de ejecutar una planificación familiar coercitiva asumiendo que la otra persona a la cual está operando no tiene la capacidad de ser mamá. Esto hoy en día no se debería dar en ninguno de nuestros países, pues va en contra del respeto de decisión de esa mujer. Negar el acceso a la mujer a métodos de planificación familiar por el hecho de creer que la autorización debe venir del esposo, del compañero, del padre o de alguna autoridad de salud o no estar cansada también es una violación a la objeción de respeto y dignidad que tiene esa mujer. Esto está en la Convención de Mujeres para evitar todo tipo de discriminación. El otro principio que no se nos puede olvidar es el principio de proteger. Los estados deben asegurar que terceros no limiten el acceso a las personas a información y servicios en materia de planificación familiar. Si los trabajadores de salud se rehúsan a vender o proporcionar métodos de planificación familiar debido a sus creencias religiosas personales, el Estado debe aún así asegurarse que los métodos estén disponibles y asequibles para todas las mujeres y niñas que están teniendo vida sexual en este momento. Entonces, es importante recalcar que es el Estado de cada uno de nuestros países el encargado de velar por estos dos aspectos importantes en cuanto a la planificación familiar. En tercer lugar, cumplir. Los estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de índole para asegurar la plena realización de los derechos relacionados con la anticoncepción, que incluyen la obligación de proveer información y acceso a métodos anticonceptivos, incluyendo los medicamentos esenciales como anticonceptivos hormonales y de emergencia. A partir de esto, vemos cómo con estos principios es que entonces se promueve el 26 de septiembre como el Día Mundial de la Anticoncepción, y esta es la razón por la cual estamos trayendo este conversatorio el día de hoy. Entonces, al finalizar esta plática, quiero decirles que los anticonceptivos llegaron para quedarse, para ser aliados de nosotras las mujeres y brindarnos de esta manera el sentido de libertad, pero libertad para decidir.
Entonces cierro esta plática el día de hoy diciéndoles que este pensamiento de Angela Davis es importante recalcarlo. No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Muchas gracias a la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción por la invitación realizada. Soy Sara María Mendoza, médico sexólogo de Guatemala. Gracias. Este evento científico llega a ustedes gracias a ProCaps Group. La sesión de preguntas y respuestas queda aperturada en estos momentos, la cual será moderada por la doctora Marixa Mejía, psicóloga y sexóloga. Muy buenas noches a todos. No se asusten, no soy la doctora Mejía. La doctora Mejía, por razones familiares ajenas a su voluntad, no nos puede acompañar en esta noche tan maravillosa. Estamos en el lugar de nuestra querida Marixa. Como les dije, es maravillosa el vistazo que hizo la doctora Rosario sobre la historia moderna y las características de los usuarios en general. Y habló mucho de los influencers. Y nos llegó una preguntita que hablaba sobre eso de los influencers, que es lo que está de moda. Ahora cualquiera coge un video, comienza a externar conceptos y entonces, desgraciadamente, la juventud tiene fácil acceso a eso. ¿Cómo ve eso en contra de la anticoncepción y todo este eje sexual de la juventud? ¿Me estás preguntando? Sí. Se me oye, ¿no? Hola. Sí, se oye muy bien. No, es que a mí desde luego, desde Europa, ¿no? Desde Latinoamérica a Europa, ¿no? Me ha encantado la conferencia de la doctora Mendoza dándonos como un paisaje de Latinoamérica, ¿no? Desde Europa hay algo que a mí me llama la atención desde hace ya bastantes años con las redes sociales, ¿no? Donde hay tanta información que no hay información. Las pacientes cuando vienen están totalmente desinformadas, no hay educación sexual y donde lo que se está haciendo es dando educación sexual a través de las redes, de una forma sutil, de una forma velada, con personas de 20 años, de 25 que cuentan, pues el anticonceptivo me salen granos, o me ha recomendado mi médico el anticonceptivo y me engorda, cosas que yo no oía desde hacía tiempo. Y eso creo que a los ginecólogos les interesa mucho saberlo para poder dar esa información, decir, si engordan, no engordan, si realmente, bueno, tengo menos, mi líbido está por los suelos, por ejemplo, también me lo dice. Es que si tomo pastillas, por ejemplo, no tengo deseo sexual. O no me pongo el preservativo porque a mi chico dice que tiene menos excitación así. O sea que estamos, de una manera sutil, estamos retrocediendo. O sea, las leyes nos protegen por una parte, pero por otra parte hay un cierto retroceso en muchos aspectos, pero de forma sutil. Muy bien, gracias. Invité, mientras conversábamos, a que nos acompañara nuestro querido amigo Alejandro Parada, presidente de la Asociación Latinoamericana Anticoncepción, y por escuchar su explicación, pues se me olvidó darle la bienvenida. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, muy amable por habernos aceptado así de último minuto el poder venir a asumir este papel de moderador de este webinar de esta noche. Cosa que entiendo muy importante. Sobre la base de los temas que se han ido presentando, principalmente lo que hablaba la doctora Castaño y la doctora Mendoza, en relación a un tema que desde hace muchos años, ya poco más de 60 años, se inicia a hablar de anticoncepción y muy bien planteado por Charo y refrendado en parte por lo que planteó también Sara María en relación a lo que ha sido desde el inicio lo que se plantea, lo que se piensa en relación a la anticoncepción, que nace como una forma muy especial de una mujer poder hacer, desde mi punto de vista, prevención de un embarazo. Más que todo, siempre he planteado que más que
los anticonceptivos son una forma de evitar un embarazo. Nosotros como médicos que somos, debemos verlo en ese tenor, en el tenor de que estamos haciendo prevención y principalmente de cuál embarazo, el embarazo de alto riesgo. Sobre esa base me gustaría preguntarle a Sara María. Ella hizo una presentación bastante interesante y que nos grafica de cuerpo completo todo lo que tiene que ver fundamentalmente con lo que es el contexto actual en que nosotros los médicos y las médicas debemos trabajar la anticoncepción, que es un contexto de derechos. O sea, es fundamental que se reconozca esta realidad. Por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, unos años atrás, antes de que se empezara en el Cairo, en el 94, en esa importante reunión mundialita organizada por la OMS, que se llamó la primera Conferencia de Población y de Desarrollo, en esta precisamente es donde se empieza a hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que tocan de manera importante a la anticoncepción. Entonces me gustaría preguntarle a Sara María si verdaderamente esto que se inicia en el 94, en esta reunión mundialita con la participación de 192 países de todo el mundo, si verdaderamente esto se ha ido posicionando, si por el contrario, este nuevo contexto de ver la anticoncepción como un derecho de la mujer, hoy en día podemos plantear que se está llevando a cabo. No se escucha, Sara. A ver si apagaste tu micrófono. Está apagado. Puedes. No puedes porque no te escuchamos. Ahora, pienso que ahora sí. ¿Me lo podrá activar el web manager o está bien ahí? Te escuchamos un poco bajo, pero se te escucha. Ok. Lo que es importante es reconocer lo positivo, y lo positivo en principio es que ya hemos logrado muchos avances como conglomerado tanto médico y nosotras las mujeres como usuarias, puesto que si no, no viéramos la industria de anticoncepción tan alta como está hoy en día. La inversión a nivel económico que se hace es muy importante para nosotras y reconocer el camino que hemos tenido. Sin embargo, nos falta encaminar un poco más el proceso, a no solamente quedarnos hablando del embarazo, sino también meter dentro del plan educacional que nosotros como médicos damos dos cosas importantes: decisión y placer. Empezar a empoderar a la paciente desde placer y decisión en cuanto al consumo de los métodos de planificación familiar también va a hacer que la información llegue a ellas de una manera mucho más clara. El problema real que la mujer se enfrenta a nivel de Latinoamérica es la escasez de métodos de planificación familiar al alcance de la mujer que está en pobreza y pobreza extrema. Tenemos la situación que pasó ahorita con COVID-19, donde muchas adolescentes compraban sus métodos de planificación familiar con el dinero que les daban para gastar en el colegio, y de repente las meten a un encierro completo y las pacientes se quedaron sin recurso económico para poder acceder a esos métodos de planificación familiar. Entonces vemos de esa manera cómo hay poblaciones que durante la pandemia de COVID, lejos de mejorar su estatus de método de planificación familiar, empeoró porque no había provisión de ellos cercana. Dos, que todavía culturalmente hay muchas mujeres que están planificando a escondidas, entre comillas, de sus parejas, a escondidas de sus comunidades, eso especialmente en las áreas rurales, donde algunas veces inclusive se trasladan de un departamento a otro para poder planificar y que no se den cuenta que lo están haciendo. Entonces, en conclusión, decimos que sí hemos avanzado, pero que nos falta seguir avanzando en este camino, y creo que lo que se vislumbra es algo muy positivo, donde la mujer empiece a generar realmente el concepto de que es dueña de su cuerpo y que no entendemos cómo en algún momento se le dio potestad a otra persona de tomar decisiones sobre el cuerpo de nosotras mismas. Entonces vamos por un buen camino, doctor. Esto es generacional. Entre más joven sea la paciente, pues mucho más empoderada está en respecto al tema de métodos de planificación familiar. Tenemos varias preguntas aquí.
Hay una que dice cómo mejorar la libido de la mujer disminuida con el anticonceptivo. Eso es muy fácil. En el aspecto personal, yo como sexóloga lo que les recomiendo es la fantasía, ¿verdad? La fantasía, que es un proceso que puede ser a pasado o a futuro. Esto es uno de las cosas más importantes para romper el deseo sexual hipoactivo de forma inmediata. Y pues por supuesto que hay otro tipo de técnicas, pero en principio la que funciona mucho es fantasía sexual. Excelente. Esa pregunta la hacía José Carrión Ceballos. Aldenice Peralta nos pregunta, buenas noches, doctor. Saludos desde acá, de República Dominicana. Me gustaría saber qué problemas judiciales podría tener un médico si una paciente quiere realizarse una esterilización y no se la realiza porque su pareja le dice que no lo haga. Eso es internacional, ¿no? Eso depende porque, digamos, en nuestro país, en Guatemala, existe una ley desde el año 2015 donde no necesitamos la firma del esposo para poder ella ser sometida a una oclusión tubárica bilateral a partir de los 18 años de edad. En mi país es legal operar a una mujer y no necesitamos ni requerimos en ningún momento la autorización de la pareja. Precisamente, Pedro, en ese tenor, te puedo decir lo siguiente. Hace un momentito que estaba señalando el inicio, por decirlo de alguna manera, de una nueva visión en relación a lo que debe ser la salud sexual, la salud reproductiva, principalmente de las mujeres, sobre la base de vivir en una sociedad eminentemente machista, donde se impone lo que considera, lo que piensa, lo que cree el hombre en relación a la sexualidad de la mujer y, por otro lado, a su capacidad reproductiva. ¿Y por qué digo esto? Porque es el tema medular de esa conferencia que mencioné hace un momentito, la Conferencia de Población y Desarrollo del 94, donde se incorpora y se introduce por primera vez el que no exista, lo que decía Sara María hace un momentito, la obligación de parte del esposo, compañero sexual o pareja, como se llame, para que una mujer pueda acceder a métodos permanentes como por ejemplo una esterilización quirúrgica. ¿Por qué? Porque hasta este momento lo que se planteaba es que para una mujer poder solicitar una esterilización quirúrgica y poder cesar en su capacidad reproductiva, tenía que estar de la mano con dos particulares cosas. La primera, la edad, y en segundo lugar, la paridad. O sea, ninguna mujer por debajo de los 30 años podía solicitar de manera directa una esterilización, y mucho menos si esa mujer no tenía menos de 3 hijos. Sin embargo, estas nuevas corrientes de respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos iniciaron y establecieron entonces la no obligación de parte de la mujer de tener que solicitar esto. Por eso tú ves que la legislación guatemalteca, como ya mencionaba, que hoy día se plantea que no, simplemente con la mujer ser sometida a un consentimiento informado, donde de manera específica se le hagan los planteamientos a ella sobre lo que está solicitando, lo que va a recibir y demás. En el caso hipotético, como una pregunta directa de un médico, de que un médico pueda sentir el temor de que puedan ser sometidos por el hecho de brindarle la atención a la mujer, esto no puede ocurrir porque es un derecho de la mujer en este sentido. Bien. Leticia Yono nos pregunta estrategias para el uso de anticoncepción para adolescentes. Cualquiera de las dos que desee contestar, con mucho gusto. Sara, todavía tu micrófono está apagado. Rosario, ¿qué piensas tú como elemento primordial para establecer una estrategia que pueda garantizar que la mujer joven, normalmente la mujer adolescente, pueda tener acceso a métodos de anticoncepción? Bueno, una mujer cuando ya tiene la edad legal para tomar anticonceptivos, realmente lo que hay que hacer primero es, antes que nada, darle información, preguntarle exactamente qué es lo que ella necesita. Yo creo que preguntar primero qué es lo que está pidiendo, porque a lo mejor no tiene muy claro qué es lo que quiere, hacer una historia de qué necesita ella y después darle una información clara de cuál es, cómo se utiliza, para qué lo va a utilizar, qué consecuencias tiene, porque normalmente a esas edades no podemos dar por sentado que ella sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero sí que hay que empoderarla, hay que darle esa información para que sea responsable. O sea, yo creo que hay que transmitirle el mensaje de responsabilidad.
tú eres responsable de tu cuerpo y a la vez eres responsable de tus actos, ¿no? O sea, muchas veces yo les digo a las adolescentes, ¿cuándo has empezado a ser consciente de que lo que tú haces tiene consecuencias? O sea, nadie puede respirar por ti, nadie puede comer por ti. Por lo tanto, tú tienes que ser la que decidas que si vas a hacer esto, tienes que saber por qué lo haces, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Bien, tenemos más preguntas por aquí. Dice, buenas noches, Ana Cristina Bastos nos escribe, agradecida por el conversatorio, excelente disertante, estoy de acuerdo con ella. Desde 1960 se iniciaron los métodos anticonceptivos. ¿Por qué creen que se va dejando de lado el tener más métodos para los hombres? Como que bien decían, desligándolo de la responsabilidad en el tema de la anticoncepción. Muy interesante, ¿no? Contestamos las dos, la doctora Mendoza que empiece. No sé si me escucha. Muy bajo. Sí. Las cosas importantes es que nosotras tenemos mayor cantidad de responsabilidad del método de planificación familiar, no porque el varón no sea responsable, sino porque las consecuencias directas del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual están en nuestro cuerpo. Por tanto, somos nosotras las que en algún momento estamos por esa razón un poco más preocupadas de la planificación familiar, porque las consecuencias directas son básicamente en el cuerpo de la mujer. Yo estoy de acuerdo con la doctora Mendoza que es verdad que la mujer tiene que ser responsable y llevar control de la reproducción, pero lo que se está viendo, por ejemplo, en esta sociedad desde este lado del océano, se está viendo que hay una baja natalidad porque el hombre hay una, bueno, hombre y mujer, por ejemplo, en España hay muy poca natalidad, o sea, hemos pasado de utilizar los métodos anticonceptivos, separarlos completamente de la maternidad y hay tantos problemas económicos, sociales, no encontrar trabajo, no hay apoyo a la maternidad, que los hombres también se han disociado un poco de ese problema. O sea, no se quieren comprometer, hay una especie como de dejadez por parte de los hombres. Y yo creo que eso es una manera de pensar que ya hemos conseguido todos los derechos y ya no hay una educación sexual, no hay una educación donde podamos decir, bueno, aunque tengamos leyes que nos protejan, tenemos que seguir trabajando sobre todos los aspectos psicológicos y sobre todo también los aspectos económicos. O sea, una mujer ahora mismo en España con 35 años está pensando si se quiere quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? No, y pienso en ese mismo orden que pudiera ser atendible lo que está ocurriendo precisamente en el entorno de la mujer en sentido general. ¿A qué me refiero? La mujer de hoy día, la mujer de este tiempo, es una mujer que entiende necesario formarse, entiende necesario ella poder hacerse profesional, tiene el derecho a hacerlo y lo asume, por lo tanto, ella tiende a posponer su maternidad, que es lo que se está viendo principalmente en el primer mundo, países europeos, donde una baja tasa de natalidad se está evidenciando de manera sostenida. Naturalmente, habría que analizar en ese sentido cuáles pudieran ser el impacto de consecuencia para muchos países en relación a esa baja tasa de natalidad. Si nos retrotraemos, por ejemplo, a mediados del siglo pasado en República Dominicana, la tasa de fecundidad andaba al 7,1. Quiere decir que por cada familia en promedio había 7 hijos. Sin embargo, en el último Endesa, la encuesta en demografía y salud que se llevó a cabo en el país previo a toda esta pandemia, que fue la última, fue en el 2015, se plantea en ella que la tasa de natalidad para ese año en República Dominicana andaba alrededor por debajo de 3, 2,7. Quiere decir que fíjense cómo se grafica de manera importante una reducción de casi a la mitad lo que ocurría hace 60 años atrás. Quiere decir que tenemos que mirar eso también. O sea, la mujer ha asumido el derecho que tiene a decidir sobre su reproducción también, no solamente sobre su sexualidad. Y eso es importante valorar porque es natural que en la medida en que la mujer se adentra en un proceso formativo,
principalmente a nivel de educación superior, esto le limita a poder tener la garantía de tener un mayor número de hijos. Es una opinión muy personal, no sé lo que piensan ustedes en ese sentido. Yo creo que, en mi opinión, precisamente los anticonceptivos han dado mucha más libertad, han dado mucha más seguridad y se han evitado muchos embarazos de riesgo y realmente ha sido, yo creo que uno de los descubrimientos más importantes que hemos tenido en este siglo. El tema de la natalidad, la baja natalidad, yo no creo que tengamos que achacarlo a los anticonceptivos, sino a los sistemas de gobierno, a los sistemas políticos y económicos que no apoyan la maternidad, no apoyan la reproducción, no apoyan el deseo de maternidad, que es una cosa, y no apoyan la maternidad cuando ya se produce. Pero los anticonceptivos por sí mismos han sido un buen descubrimiento. Yo creo que son dos temas que se entremezclan, pero que nosotros como profesionales de la salud lo que nos interesa es que esos anticonceptivos estén bien utilizados, ¿no? Los gobiernos tienen que ocuparse de que las personas puedan decidir cuándo, lo decía la doctora Mendoza, cuántos hijos quiero tener, cuándo, en qué momento, pero por ahora, por lo menos en el primer mundo, como tú decías, Alejandro, ahí no lo deciden, no se decide, ¿sabes? O sea, no hay manera de decidirlo, porque la economía no lo permite. Tal vez, doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Una de las cosas importantes es que anteriormente la mujer tenía una única forma de vida y el proyecto de vida era ser mamá y ser ama de casa. Desde el momento en que nosotras empezamos a salir a un trabajo hacia afuera, al exterior, nosotros empezamos a necesitar la planificación familiar como parte fundamental porque encontramos todavía al día de hoy muchos lugares que no empatizan con el proyecto de vida de maternidad. Entonces vemos realmente a nivel de Latinoamérica la tasa promedio de 3 a 4 embarazos en cada mujer, cuando antes eran de 7 hasta 14 en algunos países. Sin embargo, no es la realidad de todos los países de Latinoamérica. Tenemos países de Latinoamérica un poco más avanzados en cuanto a los proyectos de anticoncepción y otros todavía con atrasos tan grandes en los que inclusive Naciones Unidas ha tenido que intervenir cuando se ha hecho en algún momento operaciones coercitivas de planificación familiar. Como Latinoamérica vamos avanzando, pero todavía nos falta el apoyo entre los países para poder de alguna manera ejecutar proyectos mucho más poderosos para mejorar el acceso a los métodos de planificación familiar. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Katy Orfelina Pérez nos pregunta, ¿existe alguna actualización sobre nuevos métodos anticonceptivos masculinos, aparte del preservativo y la vasectomía? En estudio hay, pero aprobados únicamente esos dos. Daniel Cárdenas nos pregunta, ¿cómo influye la religión en la anticoncepción? Definitivamente. Influye definitivamente. Es uno de los factores que más atraviesa las decisiones de tomar o no tomar anticonceptivos. También afecta en el aspecto de quien da la consejería, ¿verdad? Entonces no únicamente tenemos el aspecto de la usuaria, que es la que va ya con ese tema de culpa y pecado en la mente, sino también del proveedor de salud. Y es aquí donde quería yo hacer un paréntesis en cuanto al sesgo de planificación familiar que tenemos con los adultos. Ay, no se oye. No oigo. Con el sonido. Hay un botoncito a la izquierda, abajo de la pantalla donde puedes cambiar. Pues ya lo hice, no sé si me escuchan. Fantástico, ya te escuchamos. ¿Sí? Dos cosas importantes. Una es que el sesgo religioso, eso es un sesgo y es religión. Y la religión no únicamente está en la usuaria que va ya con el concepto de culpa y pecado, sino también en nosotros los médicos que somos los proveedores de consejería. Entonces tenemos que nosotros dar un proceso educativo sin ese tipo de sesgo porque muchas veces la consulta de nuestra usuaria va a topar directamente con la moralidad y con los conceptos propios como
como médicos. Sin embargo, ahí sí nosotros estaríamos cometiendo un acto de no buena fe en el sentido de no dar una educación sexual basada en conocimiento científico. Hay otra pregunta muy interesante. Juan Pablo nos pregunta, ¿cómo debemos de empezar la información de métodos anticonceptivos en adolescentes que sufrieron abuso sexual? Muy frecuente. ¿Cómo debemos empezar? A informar de métodos anticonceptivos a adolescentes que sufrieron abuso sexual. Claro, depende si es la consulta de ginecología o una consulta de psicología o de sexología, ¿no? Desde luego, en una consulta de psicología, primero se está tratando con la adolescente y en un momento dado se ha creado un vínculo y ella nos va a confiar en nosotros y le vamos a dar una recomendación si realmente esa persona, esa mujer, esa chica quiere tener sexo, porque si ha tenido abusos sexuales a lo mejor tiene prácticas de riesgo sexuales o al contrario, tiene una inhibición total. Eso es lo que me encuentro yo en mi consulta. En la consulta de ginecología, la doctora Mendoza, ¿qué es lo que dirá? Una de las cosas importantes es que tenemos protocolos de atención y entre los protocolos de atención en víctimas de abuso sexual está la colocación de anticoncepción de urgencia. Entonces, en principio, ver en todos los países si eso es legal. En mi país sí se puede utilizar anticoncepción de urgencia y hablar con la adolescente desde el momento de poder hacer una evaluación de una paciente que fue víctima de abuso sexual. Lo que tenemos que tener sumo cuidado es la no revictimización de ella. Entonces tenemos que tener claramente el speech o la forma de abordar a esa paciente para no tener que regresar 2 o 3 veces al mismo tema. Entonces tenemos ya que tener eso elaborado en protocolo para que nuestro paciente reciba de esa manera la mejor información posible. No podemos negar en ningún momento anticoncepción de urgencia a una víctima de violencia sexual porque la estaríamos revictimizando doblemente, aumentando la posibilidad de que quede embarazada en ese proceso. Ana Rosario Alberti nos pregunta de qué manera podemos abordar la anticoncepción juvenil o adolescente en el ámbito prohibitivo por parte de su pareja o de su tutor legal. Yo creo que ahí va más para Sara, ¿no? Nosotros no tenemos en este momento un proyecto de ley para métodos de planificación familiar que lejos de empoderar al adolescente, lo desempodera y a nosotros nos puede llegar a castigar. Sin embargo, hablar de educación sexual restrictiva es aquella educación sexual que únicamente se da a los pacientes que no tienen vida sexual. Tenemos que considerar que en nuestra población de adolescentes existe una población que está sexualmente activa y que está descuidada completamente por las leyes de nuestros países donde asumen de que los adolescentes no están teniendo vida sexual. Cuando vemos en mi país más de 5,800 embarazos en adolescentes menores de 19 años hasta marzo del año 2022. Entonces vemos realmente cómo nos falta ejecutar políticas de salud que aborden realmente a esta población de adolescentes que está siendo descuidada en el concepto de que no se les está brindando educación sexual inicial y no se les está proveyendo métodos de planificación familiar adecuados cuando ellos ya decidieron iniciar su vida sexual. Difícil hablar con los tutores, por supuesto que es difícil, pero cuando yo doy este plan educacional, les digo a los padres de familia, es mucho más difícil hablar después de que mi adolescente venga y diga estoy embarazada o hablar con mi adolescente y que me diga padre o madre tengo VIH, tengo hepatitis B. Eso es mucho más difícil que el hecho de empoderar al adolescente en la utilización de métodos de planificación familiar. Leticia. No tengo nada más que añadir, doctora. Sí, doctora, dígame. No, que digo que lo que acabas de decir lo has dejado clarísimo. No hay nada más que añadir a eso. Gracias. Nos pregunta Leticia Iono, en pacientes con retraso mental o problemas psiquiátricos, el familiar no puede decidir por ella
por falta de respeto a su derecho sexual. ¿Puede o no decidir el familiar? No puede. No puede decidir. Tiene la persona con discapacidad, por lo menos en España, tiene derecho a tomar decisiones y nadie puede decidir por ellos. De hecho, ha salido ahora una nueva ley que en la discapacidad ni los padres ni los tutores pueden decidir por ellos. Está en el artículo número 23 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 23 de este tipo en derechos humanos. Ahí está, no tenemos nosotros el derecho de violentar el hecho de que los pacientes por tener algún tipo de discapacidad puedan o no puedan tener hijos. Tuve la oportunidad de tener la cátedra de genética por más de 21 años acá, en una universidad nuestra, en UTESA. Y ahí cuando hablaba del síndrome de Down, yo decía que a las hembritas, desgraciadamente, por despertar el deseo de la actividad sexual inocentemente, pues los padres optaban por una esterilización quirúrgica. Y en ese caso, ¿cómo podemos encasillar esa acción de esterilizarlas? No se podía hacer. Lo que pasa es que a veces... En teoría no se puede hacer. Hay una pregunta interesante de Marcos Soto Aguas Vivas. Dice, ¿cómo se puede evaluar que a una paciente con 20 años y su tercera cesárea, ella tenga el deseo de esterilización quirúrgica y se le niegue alegando su edad? No se puede. Por lo menos en mi país es ilegal. Nosotras en Guatemala tenemos el derecho de poder acceder a la oclusión tubárica bilateral a partir de los 18 años de edad, aún sin tener hijos. Sí, precisamente yo coincido, Pedro, con Sara María en ese sentido, retrayéndonos a lo que mencionaba hace un momentito de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, o sea, que son parte de los derechos universalmente reconocidos del ser humano, los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque un médico sobre la premisa de lo que es su consideración, sobre lo que él cree, lo que es su religión, no puede bajo ninguna circunstancia negarle la atención a una persona. En el peor de los casos, lo que el médico pudiera hacer, si considera que esa mujer muy joven no pudiera ella estar facultada para poder tomar esa decisión, entonces pudiera hacer un referimiento para que se le pueda hacer un análisis a ella y que no sea una inducción de una tercera persona que ella esté decidiendo el esterilizarse a tan temprana edad y sin tener hijos. O sea que es muy importante en ese tenor que nosotros los médicos reconozcamos la necesidad de podernos actualizar en relación a lo que sí podemos y no podemos en un momento determinado decidir para coartarle el derecho a una mujer a decidir lo que ella quiera. Esto es muy importante. Doctor, una cosa importante en ese aspecto es recordar que también tenemos derecho de objeción de conciencia. Y si en algún momento como médicos nosotros no queremos hacerlo, tenemos la completa libertad de referir a esa mujer que está requiriendo de un servicio quirúrgico a otro colega que lo pueda hacer. Entonces tenemos nosotros como eso de objeción de conciencia, pero recordar que nuestro papel no es en decir sí o no a la ley, sino nuestro papel es dar una consejería adecuada. Y si después de que usted dio una consejería adecuada, la joven de 18 años quiere la oclusión tubárica bilateral, usted ha dado una excelente consejería porque le permitió a ella elegir. Hay una pregunta interesante, creo que para Rosario. Muy preocupante la influencia de la sexualidad abierta, pornografía, las letras con contenido sexual explícito y muy amplio sobre la conducta sexual de los adolescentes. Inclusive muchos sabemos que en nuestro país se consumen más estimulantes sexuales en hombres jóvenes que en hombres de entrados en edad. Entonces, ¿cómo podemos abordar eso? Esa es una preocupación, sí. Es una preocupación que tenemos todos y yo creo que ahí tenemos mucha responsabilidad los profesionales en el sentido de, a ver, cada vez la libertad está muy bien, ¿no? Porque la expresión de los deseos está muy bien,
pero sí es verdad que la pornografía es la que se está convirtiendo en la educadora sexual. O sea, antes se buscaba, en los años 60 se buscaba la pornografía, ahora la pornografía viene a nosotros sin que la busquemos. De cada 10 usuarios de pornografía, 2 son menores de 10 años. Entonces, está habiendo un verdadero problema porque la falta de educación sexual, sobre todo porque partimos de la base de que no hace falta. ¿Para qué vamos a dar educación sexual si ya todo el mundo lo sabe? O sea, este es como un mantra que está pasando, y sobre todo hay padres que no quieren que se dé educación sexual en los colegios. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños están accediendo online, está habiendo prostitución encubierta en apps donde las niñas hacen fotos muy bonitas, adolescentes y tal, y enseguida lo que hacen es se meten en sus WhatsApp, en sus mensajes privados: te doy 25 euros si te quitas el sujetador, te doy 50, y así, o sea, aparece aquí la pobreza y las crisis económicas con todo este tema de la facilidad para ganar dinero a través de online. Entonces se necesita regular totalmente la entrada a Internet, porque está habiendo mucha adicción a la pornografía. ¿Y qué pasa con la pornografía? Que nos está trayendo un modelo de sexo donde no hay que utilizar preservativo, por ejemplo, porque allí no se utiliza. Con lo cual se está utilizando más violencia, más búsqueda de un placer más intenso. Y los investigadores no se ponen de acuerdo en la nomenclatura, porque no existe un diagnóstico de adicción a la pornografía, pero sí que existe adicción al sexo, conductas de riesgo, pero realmente todo eso hace que no haya una planificación y haya un aumento de las infecciones de transmisión sexual. Yo insisto mucho en todas partes donde voy que necesitamos dar educación sexual. Muchas veces el sexólogo en sus consultas lo primero que hace y lo primero que hacemos es una mínima educación. No sé si la doctora Mendoza está de acuerdo conmigo, pero hacemos a veces apoyo psicológico, pero desde luego hacemos educación sexual. Una de las cosas importantes es educar al padre para que llegue antes que la pornografía, que la televisión, que la música, a la educación sexual del hijo, pero estamos llegando muy tarde. Entonces, como sociedad adulta, por supuesto que tenemos una responsabilidad en empezar a cambiar la forma de educación sexual que estamos dando a los niños. Bien, pues yo creo que tenemos muchas preguntas, pero ya se nos ha ido el tiempo encima. Yo quiero felicitar a Alejandro, porque Alejandro, cuando me dijo que ustedes dos venían, la doctora Rosario y la doctora Sara, no me dijeron que eran tan excelentes en sus exposiciones, sobrepasaron mis expectativas, yo los felicito. Y si quieren dejar algún mensaje final antes de que Alejandro pues despida este evento tan interesante, pueden hacerlo. Bueno, yo quiero dar las gracias tanto al doctor Parada como a ti, Pedro, porque creo que has sido un buen moderador que nos has animado con las preguntas mucho, que eso es importante. Y a mí me gustaría transmitir un poco que necesitamos seguir dando educación, seguir dando apoyo a nuestras pacientes bueno, si apoyas a las pacientes, apoyas al resto, ¿no? Pero necesitamos seguir dando educación porque la educación es un derecho y la educación nos va a dar libertad y nos va a dar mucha más seguridad. Yo tal vez únicamente decirles que el proceso de anticoncepción nos apertura a nosotras las mujeres una oportunidad para disociar completamente la procreación del placer y del proyecto de vida. Invitarlas a poder empoderar cada día más tanto a hombres como a mujeres en el proceso de la utilización correcta de métodos de planificación familiar, y pues que este 26 de septiembre se siga celebrando, dando educación sexual adecuada, sin sesgos ni religiosos, ni culturales, ni políticos, para que el tema adecuado sea tratado de la mejor manera.
Ya peleamos con el internet, con la pornografía, ya peleamos con las canciones, y eso es lo que está hoy en día ahí. Entonces lo que nos toca a nosotros es superar ese concepto y llegar a ser educadores sexuales, cada uno de nosotros, de la mejor manera, de las 10, 5, 15 pacientes que hemos visto hoy. Ese sería mi último cierre. Gracias. Pues gracias de nuevo. Le voy a dejar con Alejandro, que de seguro les va a invitar a que vengan para el país, a que presencien ese Congreso Latinoamericano que va a ser formidable, en un ambiente lindísimo, que podrán disfrutar de mucha ciencia, mucha tecnología y de nuestros paisajes naturales. Antes de finalizar, permítame en primer lugar agradecer a este gran amigo, a un profesional, y lo digo con todo el sentido del respeto, muy identificado con lo que es la academia, con lo que es la educación médica continua, como lo es el profesor Pedro Pérez Cos, que sin titubear nos aceptó ante la situación que se nos presentó. Con nuestra moderadora, la doctora Mejía, nos aceptó el poder venir a compartir con nosotros durante esta noche. Agradecer por demás a Charo, agradecer a Sara María, que también inmediatamente nos pusimos en contacto con ellas, entendiendo nosotros la necesidad de que una actividad simbólica en el Día Internacional de la Anticoncepción, la misma debía ser liderada fundamentalmente por mujeres y por grandes profesores y académicas como ellas lo son. Esto es nuestro compromiso, es nuestro reto, lo hemos asumido sobre esa base, sobre la base de que nosotros los médicos y las médicas cada día necesitamos más de actualización, necesitamos más temas que verdaderamente nos posicionen en lo que está aconteciendo en el mundo para poderle brindar la mejor salud a nuestras mujeres. A la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción se sigue comprometida con este proceso y, como bien lo decía Pedro, vamos a tener el próximo de noviembre nuestro primer Congreso Latinoamericano, al que no nos resta más que invitarle a todos ustedes, ojalá que se den la oportunidad de venir a nuestro país, a la República Dominicana, y compartir de esta propia hospitalidad que nos hace a nosotros presente en todos los países del mundo. El dominicano tiene una cualidad que le gusta mucho hacer sentir bien a los visitantes que vienen a nuestro país. Por lo tanto, les esperamos a todos. A las PROCAPS por habernos aportado el auspicio para poder llevar a cabo esta actividad, y que la misma, puedo decirlo, y cosa que me gratifica sobremanera, tuvimos un público alrededor de los 500 participantes casi durante toda la actividad. Tenemos toda la información del equipo técnico. Esto nos gratifica mucho. Quiere decir que son temas que real y efectivamente despiertan mucho interés para toda la colectividad médica de nuestra América Latina. Entiendo que en una próxima oportunidad pues vamos a tener el mes próximo de octubre, ya hemos estado pasando las invitaciones, 2 nuevos webinars también organizados por ALA, y esperamos tener la dicha de tenerlos con nosotros. Agradecer a la empresa People Marketing, que siempre nos da el soporte suficiente para poder llevar esto y con la calidad que todos ustedes se merecen. De nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto y les deseamos muy buenas noches. Este evento científico llega a ustedes gracias a PROCAPS Group. En nombre de la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, ALA, queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su valiosa e importante participación en este evento científico. De manera en especial, queremos agradecer a nuestras conferencistas, a nuestra moderadora y a People Marketing por haberlo organizado. Feliz resto de la noche.